a través de la conexión Zoom a Delia Provincial y directamente desde el Ministerio de Educación. Gracias por este contacto. Y la primera pregunta, ¿no? Los desafíos para este 2022, Delia. Estamos con usted. Bueno, buenas tardes. Si ustedes me permiten, a mí me parece, porque he estado escuchando recién, hace un ratito, algunas intervenciones, me parece interesante aclarar primero que en el periodo de la prepandemia, donde tenemos registros de los datos que los operativos nacionales que evalúan los aprendizajes, tanto en el nivel primario como en el nivel secundario, la verdad que ubican a la provincia de Córdoba en un lugar, en un muy buen lugar respecto del contexto nacional. Seguramente que habrá que profundizar y sobre todo en el área de lengua. La verdad que Córdoba está entre las 3 provincias con mejores resultados en el área de lengua. En matemática es una problemática que presenta todo el país y Córdoba tiene un poquito superior, pero poquito que no da cuenta de los verdaderos aprendizajes que estamos requiriendo, que requieren nuestros estudiantes para poder tener las habilidades básicas para poder resolver situaciones, sobre todo problemáticas, y saber buscar estrategias y ejercer el pensamiento lógico, etcétera, que implica la matemática. Bien. En esa línea es que en el presente año lectivo, que estamos pensando la presencialidad plena, y en la que me parece que, digo, la escuela cerrada, la escuela funcionó de otra manera, y la verdad que hubo que construir una escuela en una experiencia que no había y sobre el cual no teníamos tampoco respaldo para construirla, y en la que toda la comunidad educativa, y estoy hablando de directores, docentes, familias, estudiantes, hicieron el esfuerzo de entender que había que seguir funcionando, sosteniendo la trayectoria de nuestros estudiantes. Entonces, en esa línea hubo mucha información, se visualizaron aspectos muy importantes que deben ser mejorados en la escuela, y entonces con la información que tenemos objetiva de la prepandemia y lo que se construyó en estos 2 años de una situación compleja de funcionamiento de la escuela, hemos puesto de relevancia para el trabajo prioritario en todas las escuelas de los distintos niveles de la educación general obligatoria 3 programas centrales alrededor del cual va a girar toda la propuesta curricular. El programa de oralidad, lectura y escritura, el programa de pensar y contar en matemáticas, y leer, escribir y pensar en la cultura digital. Y este último programa, es recuperar las experiencias que se hicieron durante todo este tiempo, ya con cualquiera de las herramientas que permite la tecnología en este momento. Es cierto que hay muchos chicos que han aprendido y les ha llegado el material por WhatsApp, porque no tenían otras posibilidades. También hay experiencias e investigaciones bien interesantes sobre cómo el WhatsApp actuó en realidad como un elemento que ponía a disposición la trayectoria, el material, las respuestas que los docentes le daban para que cada estudiante, porque si hay algo que se hizo en esta pandemia, es que el docente tuvo que mirar a cada uno y acompañar a cada uno de nuestros estudiantes. Entonces, en la línea de recuperar la cultura digital, vamos a trabajar recuperando esa experiencia, pero también avanzando en lo que será la alfabetización digital, que es la nueva alfabetización que debe ser brindada en las escuelas, atento que nuestros niños, niñas y jóvenes son ciudadanos que han nacido en la era digital y que hoy forman parte
parte de la vida y que la escuela no puede estar al margen de poder ofrecer. Delia, no ya se han conocido los protocolos para este 2022. ¿Qué opina usted al respecto y cómo se va a cuidar y sostener la presencialidad en un marco donde muchas veces se ha percibido que la variable de ajuste ha sido la escuela, ¿no? Se han detectado espacios sumamente flexibilizados, podemos hablar del turismo y ahora regresar con ciertas pautas. ¿Cómo se va a cuidar para llegar efectivamente a esa presencialidad plena a lo largo de todo el 2022? En realidad el protocolo, bueno, ya ha sido comunicado, se flexibiliza respecto atendiendo justamente a las características en que estamos en otro momento, que continuamos en la pandemia, pero estamos en otro momento, y en ese trabajo conjunto que hemos hecho con el Ministerio de Salud y también con los aportes de los acuerdos que se han logrado en el marco del Consejo Federal de Educación, hemos establecido algunos aspectos que tienen que ver con cómo considerar un aula segura y una escuela cuidada. Primero, promover la vacunación, obvio, no solo con los docentes, sino fundamentalmente también con nuestros niños, niñas y jóvenes. Tenemos un buen porcentaje en los jóvenes, tenemos alguna dificultad con los niños y las niñas, donde hay un porcentaje más alto con primera dosis, pero no hay completo el esquema que implica la segunda dosis. Por eso empezamos a trabajar y a convocar, sobre todo mirando en algunos jardines, empezamos en febrero, en jardines de infantes que tenían menor número de estudiantes vacunados, en ir hasta la escuela, ofrecer, explicar las ventajas que tiene. Digo que no evita que nos contagiemos, pero está claro que los estudios muestran que la respuesta frente a este virus es de muy baja densidad o menor que en general en otras ocasiones. Delia, si está de acuerdo, vamos a abrir un poquito la mesa, la vamos a sumar a Zulema, si desea conversar con usted, también a Soledad, para analizar, ¿no?, toda esta coyuntura, este momento escolar que involucra distintos frentes, ¿no? El tema gremial, el tema institucional, estatal, los padres con sus reclamos tan genuinos. No, sí, bueno, seguro. nosotros con respecto al protocolo, por supuesto que vimos con mucho agrado el no pase sanitario, la eliminación de burbujas, que se vuelva a la formación, a los actos docentes, a los viajes educativos. Sin embargo, nos queda y nos mantienen alerta dos cuestiones básicas. Una, que el protocolo dispone que las escuelas deben recabar información acerca de la vacunación en la comunidad pediátrica contra el COVID. Dato sensible, dato privado, hablando de una vacuna que no es obligatoria, sino que es voluntaria, y por eso en ese sentido estamos muy de acuerdo con el gobierno en que se intente incentivar, promover, volver a darle confianza a las familias para que lleven a inocular a sus hijos, pero sin embargo esa junta de datos lo vemos como con cierto alerta. Y el otro es el uso del barbijo, que lo dispone a partir de los 6 años. Nosotros venimos solicitando que se elimine el uso del barbijo en la comunidad pediátrica, basado en una recomendación de la Organización Mundial de la Salud a principios de la pandemia, cuando la situación sanitaria era muchísimo peor, donde no había porcentajes de vacunados, donde los contagios sobreestallaban, donde las camas de terapia estaban todas ocupadas, y aún así la Organización Mundial de la Salud dijo que no es recomendable en los menores de 11 años el uso del barbijo porque disminuye la entrada de oxígeno, eso favorece a las enfermedades broncopulmonares, y en lo educativo, en lo que se refiere al educativo, es como que obstaculiza el proceso de enseñanza-aprendizaje que se da en las aulas. Y ni hablar de aquellos estudiantes, alumnos que tienen capacidades especiales, que padecen de dislexia o que son autistas, que el hecho de no poder ver las facciones, de no poder ver la gestualidad, directamente les está bloqueando su posibilidad de educarse. Entonces esos son como los dos temas que me gustaría que pensemos juntos, si se puede rever. Esos son dos. Después tengo otro. ¿Cuándo nos van a dar lugar a las familias a formar parte de la mesa donde se discutan las políticas públicas educativas? Nosotros hemos tenido la suerte, lo he dicho muchas veces, nos hemos reunido con el ministro en varias oportunidades, pero a fuerza de remarlo, de pedirlo, de solicitarlo por nota, por juntadas de firma, por los medios, digo, como parte de la comunidad educativa, que usted bien dijo, Delia, el esfuerzo han sido mancomunado durante estos 2 años entre docentes, gobierno y familias. Creo que también merecemos un lugar dentro de la mesa de discusión de las políticas públicas educativas.
Bien, primero, a ver, vamos por parte. En realidad, el tema sobre el tapabocas ha sido, como usted dice claramente, es obligatorio a partir del primer grado. Obviamente son las autoridades sanitarias las que dan las razones más que suficientes, pero quiero decirle que esto ha sido un acuerdo de tipo nacional. Y el fundamento, la Sociedad de Pediatría nos está acompañando aquí y hemos compartido con ellos, además del Ministerio de Salud, que efectivamente el tapaboca actúa como una barrera muy importante, incluso se orienta que sea un tapaboca del tipo tricapa, como una barrera importante para evitar los contagios. Y fíjese qué importante ver las experiencias en el mundo. Nueva York es una ciudad que decidió no uso más de tapabocas, a excepción de 3 lugares en el que debía seguir usándose tapabocas, y lo hace respecto, que es en las escuelas, en el área de salud y en los ómnibus. Entonces, en esa línea, la verdad que nosotros estamos respondiendo a todas las indicaciones porque hay un trabajo permanente. Se reunió también el Consejo Federal de Salud, el Consejo Federal de Educación, y se ha acordado con esta lógica, con estos fundamentos que tienen que ver con tener una barrera de protección para los estudiantes y los docentes, obviamente, bien, y asegurar de esa manera lo de la presencialidad plena. Respecto de el tema de si tenemos indicadores de quienes están vacunados, es también, obviamente, un dato, sabemos que es un dato sí particular, pero también implica que frente a la guía de actuación en un caso sospechoso, implica modos de actuar diferentes si la persona está vacunada o no está vacunada. Y me refiero a los casos de los estudiantes, porque en el caso de los docentes quiero decirle que hay una normativa de la Secretaría General de la Gobernación que establece que para todos los empleados que se desempeñen en el ámbito del gobierno provincial, la exigencia es la vacunación, y de no cumplirlo por una decisión personal, por convicciones de orden de lo personal, lo que deberá es presentar todas las semanas un test de antígeno para tener primero la garantía propia de que no está enfermo, pero también para generar las condiciones de garantía para el resto de estudiantes o de docentes que participan en esa tarea conjunta que es la escuela, ¿sí? Por el otro lado, usted me plantea otra temática que es por qué los padres no forman parte del Consejo Provincial de Políticas Educativas. Bueno, yo quiero decirles que tenemos una ley, la Ley de Educación Provincial, fijan allí cuáles son los actores que pueden participar del Consejo Provincial de Educación, y en la que están representados en realidad todos los sectores vinculados a educación. En el caso de particularmente de las familias sería bastante complejo porque tendríamos que ver quién representa a qué familias, y la verdad que es, bueno, un tema, sé que el ministro los ha atendido, cada vez que se ha requerido una entrevista se las ha atendido, y así hacemos en general con todas aquellas personas que interesados por la educación, bueno, nos proponen tener una posibilidad de encuentro.